Entonces tenemos, en la clase pasada nos quedamos en este programa. Habíamos llegado al punto donde tenemos esta barra. En el caso de teorema, la primera pregunta, ya explicaré más cosas de teorema abajo. Ahora me enfocaré en teoría. Entonces, en el caso de teorema, pregunta 1 es cómo funciona una palanca de velocidades. Entonces, hay que hacer un trabajo en el cual, cuando pones primera, segunda, tercera, cuarta, ¿qué fuerzas haces y qué ocurre en la palanca? ¿Por qué la palanca no se cae? Entonces, lo que ocurre es que entonces hay unos momentos y hay un equilibrio en la palanca. Entonces, lo que hace este ejercicio está pensado para trabajar las cosas que se usarán cuando se trabaje en la palanca de velocidades. Entonces, aquí evidentemente no es la palanca porque no voy a dar la respuesta, pero es algo que es muy parecido. ¿Qué tenemos? Tenemos una barra, que es una barra de 13 metros, que se ha doblado en forma de Z, dejando 2 metros en un extremo y 8 metros en el otro. Vale. Entonces hay 3 metros de largo. Entonces, ¿qué significa? Por eso acá hay 2, 3, 1 y 7, porque si sumamos todo, son 13 metros. Entonces, vale. Entonces son 13 metros. 2, 3, 5, 6 más 7, 13. Entonces hay 3 metros de largo en la parte media y una fuerza en el extremo, una fuerza F de 2 newtons. La fuerza F. Y es un tubo que está horizontal, hay un apoyo bisagrado en A. Y entonces aquí deja la libre rotación de la dirección en el momento creado por la fuerza de 2N. Pero restringe desplazamientos en 3 direcciones, rotaciones en 2 direcciones perpendiculares. Todo ese rollo al fin es lo que dibujamos en la clase pasada. Que tienes un elemento que te permite haga así. Pero para sostener al tubo. Entonces, las coordenadas del punto G son -4, 4, 4. Entonces, aquí, como vamos a estar usando vectores, entonces vamos a tener mucho cuidado en los puntos y las coordenadas. Es básico. Ahora veré más o menos qué fue lo que se respondió. Pero un vector, ¿cuáles son las 4 cosas que debe tener un vector? Que está preguntado. ¿Cuáles son? Dirección, sentido, módulo y unidad. Y el cuarto es unidad. Entonces puede ser magnitud o puede ser módulo, que sería lo mismo, ¿no? O equivalente. Entonces, magnitud, dirección, sentido y unidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Esto es un vector. El F es un vector. Y el T es otro vector. Entonces, en F y en T tenemos vectores, 2 vectores. Ambos tienen lo que hemos dicho. Magnitud, unidad, dirección, sentido. Las 4 cosas. Estos 2. Entonces, dice, determina la carga T en el mismo, o sea, en la carga T que corresponde a esto. Esto es una magnitud. Y reacciones en A considerando despreciable el peso de la barra. Bueno, aquí dan las respuestas, ¿no? Bien. Pues vamos a ver. Lo que dijimos, el apoyo bisagrado. ¿Qué es el apoyo bisagrado? Pues el apoyo bisagrado sería algo que está intermedio entre este y este. Si se abre la tabla de diferentes tipos de apoyo, uno podría buscar adentro de la tabla, donde están el tema 3, buscáis esto en el Eusternet, y aparece rótula por un lado y un fija por otro. ¿Cuál es la rótula? En vehículos hay unas partes que se usan mucho, que tienen rótulas. Entonces, ¿cuál es la rótula? Como una rodilla más o menos, debo ahí. No sé. ¿Qué característica tiene la rótula? Es algo que abraza y eso puede ir en cualquier dirección. Ponen en YouTube, rótula, y para que veas. Cualquier cosa que no tengas claro, cualquier cosa que no, o bien pregunta aquí ahora, o búscalo en el internet, hasta que no tengas duda de qué es. Y muchas veces ayuda. No lo presento aquí por cuestión de tiempo, pero sí son las cosas que tienes que hacer fuera de la clase.
Vale. Unión fija, empotramiento, soldadura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rótula y unión fija que tiene soldadura? Si tiene soldadura, no se puede mover. Si tiene rótula, tiene la capacidad de moverse. Bueno, pues ese apoyo bisagrado es un intermedio entre esos dos. Entonces aquí se tiene puesto conexión del pasador en 2D, pues sería lo mismo pero en 3D. Es algo que hace así. Solo que no lo encontrarás como 3D, sino lo encontrarás en 2D. Ese apoyo bisagrado en particular. Pero bueno, por eso estamos explicando esto. ¿Vale? Entonces, simplemente es en 3D, es la conexión del pasador en 3D. Es lo que es. Dos momentos de restricción y uno que no, uno libre. Esa es la característica del apoyo bisagrado de ese ejercicio, tiene esa característica. Bueno, aquí. Estos son los datos que hay. Esto que está aquí es la resolución entera del ejercicio. Todo esto que está aquí es la resolución entera. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar los puntos importantes que hay que ver y para que después tú en casa lo hagas completo. Si tienes alguna duda, tienes ahí al lado la solución completa para que veas y si intentando hacerlo con lo que yo estoy explicando y con la guía todavía no puedes, entonces ya preguntas. Puedes preguntar a otro compañero o compañera y si no, entonces me puedes preguntar a mí. Yo evidentemente, en mi criterio trataré de explicar lo que es necesario saber, evidentemente, pero si algo se me va, cuando tú quieras resolverlo, te das cuenta de que falta algo, pues me preguntas. Pero explicaremos todo lo que es necesario para hacerlo. Bien. Entonces tenemos el tubo y tenemos un sistema de coordenadas. Aquí, el sistema de coordenadas es muy importante y que sea en este orden. El X viendo hacia el frente, el Y viendo hacia el lado y el Z viendo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué será importante que sea de esa manera? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pensáis que es importante que sea así? Que mantengas esa relación en el sentido que si ves de frente a la X, a la derecha veas la Y y arriba veas la Z. O lo mismo si te pones aquí, que arriba veas Z y a la izquierda veas X. ¿Por qué? Sí, para los vectores, porque es una convención. ¿No? No sé, ¿habéis oído la historia esa de los bomberos catalanes que fueron a rescatar a los que el incendio que estaba en Francia? Es una historia que luego me gusta contarla, ¿no? Que tiene que ver con normalizar. Si un incendio que había en Francia, llamaron a los catalanes evidentemente fueron a ayudar, pero cuando llegaron con las mangueras, no entraba, no podían conectar y se quemó todo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no podían conectar la manguera? Cuando en las roscas no eran iguales. Entonces, eso imposibilitó la ayuda. ¿Y qué se hizo para evitar ese problema? Una rosca universal. Una rosca normativa. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Que sea la misma rosca todo el mundo, lo que nos interese seguir esta norma, usaremos la misma rosca, entonces nos evitaremos ese problema. Pues lo mismo es aquí. Hay un acuerdo en el cual dice que esto es lo que se usará y las ecuaciones están desarrolladas pensando en que tú vas a tomar ese acuerdo. Eso se puede girar, tú puedes girarlo, la Z ponerla por aquí. Girarlo, entonces, por ejemplo, la Z lo quieres poner, esto es positivo. Esto va a ser positivo, positivo, positivo. Entonces, esto va a ser el positivo, tú puedes hacer, pero entonces tienes que mantener la misma relación. Esto va a ser el positivo de la Y y la X entonces aquí se mantendrá. Depende cómo lo gires. Entonces, es lo que es importante. Si lo giras para el otro lado, pues lo mismo. Si lo giras la X en el otro sentido, puedes hacerlo también. Puedes hacer que la X sea positiva detrás
o a un lado o al otro, pero tienes que mantener siempre. Entonces la Y positiva entonces será aquí. Y la Z depende, entonces, y la Z en este caso se ha mantenido. Y también será IJ y K. Entonces, en la Y será I, en vectores, en la J será K, en la JY, y en la X será, no, aquí será I, JY. Como está aquí. Y este simbolito de arriba, X es I. Es que es un vector director. Entonces es un eje. Entonces, todo lo que sea con X será correspondiente a Y, todo lo que sea con Y será J, y con K será, con Z será K. Así como está puesto de esta manera. Vale. Aquí me quedo un rato porque eso es importante. Porque van a haber muchas resoluciones que tú vas a ver en libros y de repente por conveniencia mueven los ejes. Y de repente normalmente el X está hacia adelante, pero ya no está hacia adelante, ahora está hacia atrás o está hacia la derecha. Pero si tú te fijas atentamente, verás que el Y y el Z, la I y la Z, también giran, siguiendo lo que he dicho. Y es más común de lo que esperas. Y más adelante será importante. Vale. Apoyo bisagrado en A. Entonces, en este caso, un momento en X, cuando digo que es 0, significa que no existe. No hay. Recordad que esto ya lo tenéis, ¿eh? Estos apuntes lo tenéis. O sea que lo puedes descargar, lo puedes imprimir, lo puedes traer o en tu tablet, lo que quieras. Tenerlo presente, ¿eh? Vale, entonces fuerza en F, entonces aquí tenemos no hay un momento en S. Y en X, ¿por qué no es en X? ¿Por qué en X es donde no hay? Porque si vemos aquí, vamos a definir siendo X y Z siguiendo las convenciones. Entonces el momento en X es donde es libre de girar. Entonces como este es libre, como está debido al apoyo, esta barra es libre de girar así, entonces no existe momento en X. No hay una resistencia al movimiento. Eso sería el momento. Una resistencia al movimiento, algo que se opone al movimiento libre. Eso es cuando hay una resistencia, es cuando hay un valor de un momento. Si es libre, entonces, por eso es en X. En ese sentido, no podrás, no estará libre. Entonces, habrá una reacción. Y por eso existen. Por eso en una no y en dos. Por el tipo de apoyo que está trabajando. Bueno. Bien, después. Si hay fuerzas en F, hay una tensión T en L, y hay que encontrar T y reacciones en A. Todo esto que está aquí, estos son los datos que nos han dado. Todos estos son datos. ¿Cómo lo podemos resolver? La manera típica de resolución, la típica de resolución, definir dónde reacciones, hacer sumatoria de momentos en cero, en el punto donde haya más fuerzas, encontrar valores a partir de la sumatoria de momentos en cero y después los valores restantes, los que están. Ubicas un punto donde tienes mayor cantidad de reacciones para resolverlo. Y en este caso, entonces, hay que hallar reacción a X, Y, Z, y momento Y y momento Z. Y variables, ¿cuántas ecuaciones necesitaremos? Si queremos hallar 3 variables, ¿cuántas ecuaciones, cuántos sistemas de ecuaciones debemos necesitar? Si queremos 3, ¿cuántas? 3. Si son 5, pues tenemos que tener como mínimo 5. Entonces tenemos que buscar la manera de tener 5 sistemas de ecuaciones para poder resolverlo. No, el X es el que no existe. El X no existe porque es libre de, en cambio en Z y en Y hay restricción al movimiento. Claro, si no hay momento, significa que es libre de girar. Que no hay nada que restrinja el movimiento en ese sentido. ¿Por qué hay reacción en X y Z?
¿Cuál es la razón de que haya una reacción en X y Z en este sistema? ¿Hay algo que se opone cuando tú intentas mover en ese sentido, linealmente? Lo tienes enganchado. Entonces, como lo tienes enganchado, por eso tienes una reacción. Si esto fuese posible subir y bajar, entonces no tendrías reacción en el sentido del eje donde puedes subir y bajar. Si eso puede deslizarse en un sentido o en cualquiera de los ejes, no tendrías reacción ahí. Bueno, ya si entras en fricción y esas cosas, sí. Pero bueno, de modo genérico, ¿no? De modo genérico, sí se puede mover y no hay ninguna fuerza que se restrinja su movimiento. Si se puede mover libremente, sin ninguna fuerza que oponga, entonces no hay reacción. Eso es lo que te dice si hay o no hay. Entonces, en este caso, como está enganchado, entonces tienes reacciones en X, Y y Z. Por eso, pero ¿cuál es el mecanismo que estás usando para subir? Pues depende de cuál tengas. Y si usas uno, tendrás un tipo de reacciones y de reacciones. Si usas otro, tendrás... ¿Por qué? Porque físicamente. Esas son una de las cosas que, en el caso del Rey, nos interesa promover. Que no te quedes solamente en la teoría, sino que bajes ahí, entonces aprietes algo y digas, uy, ahora no se mueve. A ver, si lo aflojo, ahora sí se mueve. Vale, este es el momento. Esta es la reacción. O sea, nos interesa que haciendo cosas, construyendo cosas y probando, se pueda entender más profundamente qué es eso que normalmente lo ves solo en un papel. Pues salir del papel y entrar a la realidad. Eso es lo que importa del teorema Rey. ¿Sí? Entonces ya el concepto de por qué hay una reacción y por qué no, por qué hay un momento y por qué no. ¿Podemos seguir? Vale. Bueno, entonces, definiendo aquí RAX, entonces aquí tenemos que encontrar estas reacciones. Y aquí este sería sistema coordenadas. Estos son datos. Vale, pues hemos visto los datos, hemos visto la propuesta de solución. Esta propuesta de solución es la propuesta típica. O sea, todos los ejercicios tienden a ir por ese lado. La diferencia es cómo lo haces, pero es lo típico. Vale. Bueno, pues entonces ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos eso? Entonces, regularmente definimos dónde hay reacciones y momentos, pues ya lo hicimos. En A, Y, X y Z, reacción, momento en Y y en Z. Lo siguiente entonces es cómo poder encontrar ese momento. Como estamos hablando de vectores, una de las maneras que tenemos de encontrar esos momentos es con el producto Q. El vector. Entonces, cuando haciendo aquí, cuando tú tienes R y F, ¿por qué se tiene una R y una F? Esta es una ecuación. ¿Y esto qué significa? Momento en A debido a F igual vector RA F. Este es un vector, por eso tiene esta flechita. Si tiene la flecha arriba es que es un vector. Vector R que va de A a F, producto cruz, vector F. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que va a haber un vector que va a ir en función de las coordenadas y que va a tener sentido. La magnitud de un sentido. Uno corresponderá a R y otro es F. Entonces, si estamos hablando de F
¿Qué unidades tendría? Si este es momento, ¿qué unidades estamos hablando? Si es F y es fuerza, ¿qué unidades? Newtons, y de hecho está en el ejercicio. ¿Y cuáles serían las unidades comunes en el sistema MKS para, si es momento? Si vas a multiplicar dos para hacer un momento, y uno es fuerza, ¿el otro qué sería? Si es un momento, ¿qué unidades serían de un momento en el MKS? Metros, kilogramos, segundos. En el sistema MKS, ¿cuál sería el valor típico de momento? Exactamente. El valor típico de momento es newton metro, por lo tanto la unidad de R es M, es metro. Aquí es newton. Y metro. Y esto lo llamamos vector posición. Posición. Y esto lo llamamos vector fuerza. Entonces, cuando hablamos vector posición, vector fuerza, para que sea un momento, las unidades típicas, MKS es newton metro, las que corresponderían, y para que sea un momento newton metro, entonces hay que hacer el producto cruz de un vector. Va. Entonces hay que hacer el producto cruz de un vector con la fuerza y se obtiene el momento. Vale, ahora vamos a resolverlo y después vamos a ahondar más en eso. Ahora vamos a enfocarnos en cómo resolver. Vale. Si son vectores, entonces tenemos que tener coordenadas. ¿Y cómo hacemos el vector? A partir de coordenadas. Entonces, ¿dónde sería el 0, 0, 0 de este dibujo? Pues lo más cómodo, pues hacer el 0, 0, 0 en el origen. Y después aquí, ¿qué coordenada sería? Si esto es X, Y, Z, a ver, deja veo, no vaya a ser que me esté equivocando. Entonces, sí, vale. Entonces, X, Y, Z. ¿Cuáles serían las coordenadas? Entonces, tenemos que, para hacer el momento, tenemos que hallar el momento con respecto a, entonces, momento respecto a. Si queremos hallar un momento con respecto a, usando la ecuación del producto cruz, entonces, el vector posición inicia en A. ¿Respecto a dónde va a ser el momento? De A hacia E. Ese sería el vector posición. Y así es, o sea, esto es algo que te lo aprendes porque es la manera. Para poder hallar un momento respecto a un punto, entonces haces un vector que será la distancia. No, porque estamos haciendo momento de qué? ¿Estamos haciendo momento de T o de F? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Es hacia E o hacia F? Ah, mira, pues sí, es correcto. Es hacia F, entonces es hacia F, porque ahora estamos trabajando en F. Mira, me confundí, estaba haciendo hacia T. Pues mira, lo borramos. Muy bien hecho. Entonces, A menos F. Entonces va a haber un vector posición que será en unidades de distancia. Que será en este caso metros. Entonces será de este punto a este punto. Esto será el vector R que va de A a F. Y será en este sentido. De A, del punto donde estás calculando el momento, respecto a donde estás con el momento, a el punto donde inicia, donde pasa la fuerza. A un punto donde pase la fuerza. Y después, F. Y el P será el vector que corresponda.
Entonces, ¿qué coordenada necesitaría? Si este es 0, 0, 0, ¿estos qué coordenadas serán? Entonces serán en X, 3, 2, en Y, son 2 aquí. Esto es 2, este es 1 y este es 7. Este es 2. Esto es 1, esto es 7 y esto es 3. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces tenemos que las coordenadas son distancia. Tenemos que sumar 2 más 1 más 7 para hacer 10. ¿Y en Z? Si no subió ni bajó, entonces es 0. Entonces es 3 10Z. Y si pues quieres hacer un vector, entonces lo que haces es restar las coordenadas. Tal cual. O sea, ahí no hay que romperse la cabeza. La coordenada final. Ahora, este vector F va de A a F. Entonces sería el final menos el inicio. Entonces esto sería restar el final menos el inicio. Que es lo que tenemos aquí. Final menos el inicio. Y así es, o sea, no, esto es algo que no, simplemente tienes el cuidado de manera y ya está. No hay que hacer más. Verifica el vector posición. Y es importante vector posición, vector fuerza. Es muy importante porque el orden tiene que ser exactamente ese, no puedes hacer la contraria. Te saldría el signo equivocado, la dirección equivocada. Saldría la dirección contraria, entonces no. Entonces el vector de AF es igual a F menos A. Entonces, por lo tanto, 3,10,0 menos 0,00. En este caso, como fue 0,00, pues ya es 310,0 directamente. Pero no siempre es 000. Entonces, cuando no sea, pues lo que corresponda. Y esto entonces será, por lo tanto, 3 en I más 10 en J y ya. Más 0 en K, pues no lo pones, porque es 0. Esto es igual a 3 unidades en 3 metros en I. ¿Qué es? ¿Es en metros? Tenemos que verificar que sea en metros. Vamos a verificar en el texto. ¿Es metros? ¿Las unidades? Sí, porque aquí dice que son 13 metros. Entonces, por lo tanto, entonces, no tenemos que hacer ninguna conversión y entonces está bien. Vector fuerza. ¿Cuál sería el vector fuerza en este caso? Magnitud, dirección, sentido, unidad. Las 4 cosas. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Y lo dice el texto también. Una fuerza F de 2 newtons hacia abajo en el extremo del tubo. Es una fuerza que va hacia abajo. Si va hacia abajo, tenemos 3 opciones. I, J y K. ¿De cuál de esas opciones está yendo esta fuerza? ¿Solamente acá? Va hacia abajo. Entonces, depende cuál es tu positivo y cuál es tu negativo. Exactamente. Siempre, aquí, siempre que resolvamos en cuestiones como usamos matrices y usamos vectores, siempre tenemos que definir cuál es el positivo. Una vez que definas cuál es tu positivo X y Z, entonces el signo de aquí va a ser relativo a ese positivo que tú definiste. Esto lo defines tú. Si tú tienes el cuidado de cumplir las direcciones de X y Z, las ortogonalidades y las direcciones siguiendo las convenciones, ya está. Y lo mantienes siempre igual. Si va en un sentido contrario, es negativo. Si va en el mismo sentido, positivo, y ya está. Por lo tanto, entonces aquí sería, si Z positivo va arriba y esto va hacia abajo, entonces sería, ¿y en qué unidades? En newtons, porque también te lo dice el ejercicio.
Entonces no hay que hacer conversiones directamente. Newtons y vale 2. Y es hacia abajo. Entonces, siempre que se esté trabajando en vectores, hay que tomar en cuenta que debe cumplir con newtons en el sentido I, J o K. Tiene que cumplir. Una vez que definas el X, Y, Z, lo mantienes siempre. Una de las cosas que recomiendo en este ejercicio es que lo resuelvas cambiando el X y Z. Y verás que te costarán, pero cuando lo resuelves, dices tú, hostia, sí es cierto. Vale la pena. Yo lo estoy haciendo así para no salir tanto del estándar. Pero si tú te atreves a hacerlo, te lo sugiero, ¿eh? Seguro que vas a aprender y un montón. Yo para prepararme esta asignatura hago esas cosas. Los cambio y entonces ya veo, vale. Así que es la manera también como yo me preparo para la clase. Vale, entonces 2 newtons y J o K. Debe de cumplir siempre. Las Z serán K. Y unidades. Tenemos todo ahora, estos dos vectores. Tenemos todo lo que necesitan para un vector. Magnitud, dirección, sentido, unidad. ¿Sí? ¿Lo estamos cumpliendo? Pues ya está. Si ya tenemos estos dos como vectores, entonces lo único que hay que hacer es entonces resolver el producto. Y para resolver el producto, entonces aquí está la resolución. Ahora simplemente voy a explicar simplemente la manera más típica de hacerlo. Y ya después haremos unos ejercicios. Ahora me interesa nada más explicarlo. Lo típico es, borras aquí en I y haces este por este menos este por este. Es 2 por 10 menos 0 por 0. En I. Borras J y entonces haces este por este menos este por este, pero le pones un menos. Eso tiene que ver con cuestiones de 1 que se eleva al cubo, más por menos, tiene su razón. Sí, pero está cambiado. Si tú te fijas atentamente en los apuntes, verás que está cambiado. Está 0, 0 menos 3 por 2. Por eso está mal. Compáralo. Entonces, esto es simplemente para que hagas las tres iguales, entonces pones negativo. Sí, pones negativo para que en los tres casos siempre hagas este menos este por este. Para que no te líes. Entonces, haces lo mismo 3 veces, pero en el medio pones un menos. Compáralo con los apuntes. Verás que en los apuntes tiene más, pero el orden es diferente. Vale, entonces, cierras J, pones menos, y menos este por este. Y después cierras K, y haces este por este menos este por este. Y J y K. Ya está. Entonces aquí tendrás valores para I, para J y para K. Ahora voy a enfocarme en cómo resolverlo. Ya después vamos a hacer ejercicios para entender más qué es este concepto. Vale. Por lo tanto, entonces aquí tenemos I, J, K es 0, porque 3 por 0 menos 0 debido a F es menos 20I más 6J. Nada más aquí, para que quede aquí. El momento en A debido a F es igual, el producto cruz, vector posición, siempre es primero el vector posición, siempre. Que va a dar F, producto cruz, vector F, y en este caso será igual, menos 20I, menos 6J. Bueno. Una manera de resolverlo que va bastante bien. Bueno. Ahora vamos a ver con respecto a T. Pero con respecto a T, entonces ya cambia un poco. ¿Por qué? ¿Por qué cambia con respecto a F? ¿Cuál es la mayor diferencia que hay de T y F? Hay dos diferencias importantes. ¿Cuáles pensarías tú que son? Esto es un cable. Esto es un cable que está pegado de E a G
Y entonces es la fuerza que está de tensión originada por este cable. Cuando tú aplicas la fuerza F hacia abajo, esto bascula y entonces esto se tensiona. Y va de E a G. ¿Cuáles serían diferencias importantes entre F y T? Es uno, que tienes también no solamente un eje, sino tienes más ejes. Es uno. ¿Qué otra diferencia se puede ver? F será constante y T no, ¿sí? ¿Qué pensáis del resto? ¿La tensión T es constante o no es constante? La fuerza es constante. Solo hay dos fuerzas aquí, no hay más. Y las reacciones. Entonces, ¿T cómo sería? ¿Sería constante también? ¿O no? En principio sí. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, otra diferencia que hay en este ejercicio, entre F y T. La dirección, que ya tienes más de un eje, esa es una. La otra pregunta que te hago es, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale F? ¿No? ¿Y cuánto vale T? ¿Por qué? Porque el ejercicio no te lo dice. Que de hecho, T es una de las cosas que te piden hallar. Entonces, como no tienes T, tienes que hacer una estrategia para resolver esa T. ¿Cuál es la estrategia más común que se usa para resolver un vector de este tipo cuando no tienes la magnitud? La de momento la usas, esa es una, y en el vector haces una cosa, que es muy común, por uno. Módulo, ajá. Por ahí va. Lo que regularmente usas el vector unido, del cual no tienes tú el valor, pero sí tienes las coordenadas. Entonces, la manera típica de resolverlo es con vector unitario. Entonces, mantienes la ecuación del momento, es la misma, vector posición, producto cruz, vector t, pero t lo vas a separar en dos. Si fijáis que aquí es vector t y tiene la flechita arriba, y aquí no, y aquí es t lambda y tiene la flechita arriba, en este caso esto es t. Entonces, esto es el vector unitario. De hecho, aquí faltaría esto. Ahí está. Ahora sí está. Entonces, la estrategia que se usa es una estrategia típica. Es esto, vector unitario por t, y esta es la incógnita t. ¿Y t qué sería de ese vector? De las cuatro cosas que debe tener un vector, t, ¿qué sería de esas cuatro? Sí, aquí, esta es una manera de solucionarlo. Descompones el vector t en dos, en una multiplicación de tu vector unitario por una t. Pero aquí tiene flechita y aquí no. ¿Qué sería la diferencia entre t? Entonces, aquí tenemos que pensar, esta t que está aquí, de las cuatro cosas que requieres para un vector, ¿cuál de esas cuatro sería? Dirección no, porque la dirección te la da, y j y k, y si es más menos. Eso te da la magnitud, o módulo. Entonces, esto sería la magnitud o el módulo que correspondería a eso. Entonces, cuando tú descompones en un vector unitario por algo, entonces multiplicas el vector unitario por su magnitud. Es como se descompone. Esto lo descompones en estos dos. Y entonces usas el vector unitario para solucionar el ejercicio. Y entonces tú puedes despejarte. Es la manera. ¿Por qué? ¿Y por qué puedes sacar vector unitario en este problema? ¿Qué es lo que hace que tú puedas sacar el vector unitario de esto? ¿Qué datos necesitas para tener un vector unitario? ¿Qué es un vector unitario? Es el vector entre módulo. ¿Cuál es la magnitud del vector unitario?
1. Por eso es vector unitario, que es 1. Entonces, ¿y qué necesitas para tener un vector unitario? No. El vector unitario es un vector. Tiene las 4 características. Pero vale 1. Lo que necesitas entonces es, para hallar un vector unitario, es tener las coordenadas de inicio y de fin. Y saber qué unidades estamos hablando. Entonces, las coordenadas te van a servir para hallar la dirección y el sentido, la magnitud, la dirección y el sentido, para hallar la dirección y el sentido del vector. La magnitud no. La magnitud siempre será 1. Por eso lo multiplicas por el módulo, por el valor del módulo, para poder tener el vector completo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces, como necesitas tú las coordenadas, la pregunta es, ¿tenemos las coordenadas aquí? Sí las tenemos. Entonces, como tenemos las coordenadas, podemos hallar el vector unitario y podemos seguir esa estrategia. Entonces, lo que hacemos es, definimos cuál sería en este caso, como vamos a hacer una sumatoria de momentos, tenemos que hallar el momento en A debido a T, y entonces necesitamos dos vectores. El que va, debido a T, el que va del punto donde estamos haciendo el momento a un punto donde pase la fuerza, que en este caso sería de A a E, vector posición, producto cruz de T, que ya dijimos que en este caso será el vector posición cruz, entonces vector unitario por T. Y entonces el vector unitario lo encontramos con las coordenadas. Y entonces el vector unitario sería el vector unitario de E a G. Entonces, ¿qué sería? El vector eje dividido entre, ¿cuál es? Y esta era una de las preguntas ahora. ¿Dividido entre qué? ¿Cuántos habéis respondido a esa pregunta? Vale, bien. Entonces, simplemente es, así que lo que todo el mundo lo sabe. La magnitud de eje. Y ya está. Entonces, restas las coordenadas y haces exactamente el mismo procedimiento. Te vuelves a definir un vector posición, cruz del T, hallas el vector unitario de eje, y con eso entonces puedes resolver el ejercicio. ¿Qué es esto? Aquí, no, esto no lo voy a resolver porque es hacer lo mismo que hicimos hace un minuto. Así que, míratelo allá y resuélvelo. Pero sí te lo doy aquí para que lo tengas. G es el dato, menos 444, es las coordenadas que tú defines en X y Z, a partir del problema, haces la resta, con eso hallas el vector, y después haces la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? Raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. La magnitud que corresponda. ¿Y esto que está aquí? Este eje que está aquí, paréntesis, menos 7,1,4, es lo mismo, o sea, aquí. Menos 7 en I, más J, más 4 en K. O sea, esto que está aquí es otra manera de decirlo. Simplemente que es más cómodo porque aquí como son coordenadas, pues es más fácil decir coma, 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 y entonces ya, pero es lo mismo. Puedes decirlo de las dos maneras. Y entonces, por lo tanto, la magnitud es la raíz de esta al cuadrado más esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz de C6, y divides entonces el vector unitario eje entre la magnitud. Y entonces, de esta manera, esto sería el vector unitario de T.
Vale. Y aquí lo que haces es resolver de la misma manera, determinante, resolución del determinante, y haces exactamente lo mismo. Borras en I, borras en J, borras en K. La única diferencia es que aquí tendrás esto multiplicado por T entre raíz de 66. Es la única diferencia, porque aquí es el vector unitario por la magnitud de T. Es la única diferencia. Todo el resto es idéntico. Entonces, obtienes 3 valores, y aquí entonces ya obtienes finalmente la resolución del momento. Del momento en A, debido ahora a la T, a la magnitud de T. Como no sabes todavía T, pues queda como una variable. Y eso será la magnitud de la tensión. ¿Qué unidades tendrá T? Newton. ¿Y por qué? ¿De dónde sacas el Newton? ¿Dónde decía que era Newton? ¿En algún lugar? Arriba dice que es Newton. En el ejercicio. En la descripción del ejercicio te dice que es Newton. Por eso T es Newton. El vector unitario tiene que ver con las unidades de distancia. ¿Tiene unidades de distancia el vector unitario? Tiene unidades, pero es adimensional. Es una unidad adimensional. ¿Qué significa? Porque cuando tú haces la magnitud, cuando tú hiciste aquí la magnitud, ahí está. Cuando tú hiciste aquí la magnitud, esto lo dividiste, tú lo que hiciste fue dividir metros entre metros, porque eje es metros, y la magnitud de eje también son metros. Tú divides metros entre metros. Hace que esto sea una unidad adimensional. Porque en este caso, cuando tú lo calculaste, ya dividiste una unidad entre otra unidad, entre la misma. Cuando tú divides la misma unidad, queda adimensional. Entonces, en este caso, el vector unitario y todos los vectores unitarios, en principio, serían adimensionales, porque divides el vector entre su magnitud, es la misma unidad siempre. ¿Vale? Por eso ahí, en las unidades no te influye. Cuando tú llegas aquí, al final no te influye. De todo esto, estos newtons. Y el vector, ¿dónde está? Aquí está. El vector adimensional. Aquí es solamente metros, aquí solo newtons, pero acá este otro vector, el vector posición RAE, ese sí tiene unidades. Entonces, T es newton. Pero el momento, T solo, será newton. Es más, vamos a borrarlo de aquí para que no confunda. Vamos a ponerlo acá arriba. Vale. Aquí. Aquí es unidades metro en T. Pero cuando tú tienes el momento, ¿qué unidades tiene el momento? Pues aquí te lo dice. Esto sí tiene unidades metro. Y esto tiene unidades newton. Entonces el momento, cuando multiplicas ambos, el producto cruz, ¿qué te queda? ¿Qué unidades te quedan? Newton metro. Esto, dentro de unas semanas, debe de salir automáticamente. Ya está. ¿Qué unidades son estos? Tal. ¿Qué unidades son estos? Tal. ¿Qué unidad de distancia es? Tal. ¿Qué unidad de fuerzas? Tal. Y listo. Debe salir automático. Bien. Cuando hallamos el momento, entonces para hacer el equilibrio, tenemos que ver todos los momentos que existen. Entonces lo que sucede aquí es que tú tienes el momento originado en A, tienes dos momentos en A, de reacción, dijimos de reacción. Esto es X, esto es Y Z. Vale, entonces un momento en A, en Z, y otro momento en Y.
Ahora no me estoy fijando de las unidades, solo estoy dando momento en A debido a I. Estas son dos fracciones que hay aquí. Y después también tienes más un momento originado por T y otro momento originado por F. Entonces aquí tienes un momento en A originado por T, momento en A originado por F. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo del ejercicio que hay, todos los momentos que están implicados. Entonces, hay momentos que son reacciones y momentos que son debido a fuerzas. Entonces, estos dos son por reacciones y estos dos son por fuerzas. Pero todos son momentos que están actuando en este sistema. Entonces, lo que hay que hacer es un equilibrio de identificar todos los momentos que estén actuando. Entonces, cuando vemos todos los que están actuando, entonces vemos que hay los que son por las fuerzas. El equilibrio es que la sumatoria de los momentos sea cero. Entonces, esto es, si hay el equilibrio, entonces haces la sumatoria de todo y hace cero. Y a su vez, si estamos hablando de un sistema de 3 dimensiones, si tenemos el equilibrio en 3D, entonces separas en I, J, K. Y separas los momentos que son en I con I, los que son en J, los que son en K, e igual hace cero. ¿Y esos qué son? Esas tres cosas que vemos aquí, ¿qué serían? ¿Sistemas de qué? ¿Qué son esos? Son sistemas de ecuaciones. Y que son los sistemas de ecuaciones que se usan para resolver las incógnitas. Van a haber 3 por momentos. Ahí ya estamos llegando a este punto para obtener 3 sistemas de ecuaciones que nos ayudarán. Ya sabemos que de las incógnitas que teníamos, hay 3 ecuaciones que podemos usar. Y entonces se hace eso. Se separan las de I, separan las de J y separan las de K. Igualas a 0 y despejas. Entonces, en I despejas T. Aquí tienes T. Y después sustituyes. Sustituyes T aquí y con eso ya puedes hallar MI. Y sustituyes T aquí y ya puedes hallar MZ. Sustituyendo T, hallas los valores. Entonces tú puedes hallar 3 incógnitas con 3 sistemas de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas habíamos dicho en el ejercicio? Que hay 5, ¿no? Digo, si vamos al equilibrio de fuerzas, es exactamente lo mismo que hemos hecho en momentos, pero fuerzas. Es lo típico. Este orden de resolución es la de resolución típico. Haces momentos, ubicas dónde hacer los momentos, haces momentos, después haces fuerzas. Es lo estándar. Entonces haces equilibrio de 3 fuerzas. Y en eso vas a tener nuevamente, igual que hace rato, otros sistemas de ecuaciones. Y vas a tener 3. Ahora una pregunta. Vamos a ver las variables que teníamos. Aquí son 3 y aquí son 3. Vale, pues vamos arriba a ver dónde está, donde pusimos las variables. Vale. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tenemos 5 variables? Pasado. Si tuviéramos 6 ecuaciones, lo normal es buscar 6 incógnitas.
Es lo normal. Que no siempre, ¿eh? Bajo ciertas condiciones, después usas esos para hallar otros valores. Pero lo normal, así, usar esas tres. ¿Hay una variable? ¿Hay alguna variable que falta ahí de poner que estemos buscando a partir del ejercicio? Correcto. La T. Entonces, cuando haces más T, ya son 6 variables. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no está puesto aquí conjuntamente? Porque aquí está puesto, ¿qué son aquí? Estas 5 cosas, ¿qué son? Reacciones. Esta no. Esta es una fuerza. Esa es la diferencia. Por eso no está puesto ahí. Pero es una más, que entonces con eso ya tenemos 6 variables para las 6 sistemas de ecuaciones que tenemos. Lo único que tenemos que acabar para acabar este ejercicio es hacer lo mismo, pero con X y Z. Entonces aquí está puesto este esquemita, y J y K, y las variables donde están. Entonces aquí si hay 3, y J y K, entonces se descompone la T, se descompone en T en I, que realmente lo llamas T I, realmente lo llamas T I en el sentido J, TX en el sentido I, y TY, digo TZ, en el sentido K. Mejor lo voy a apuntar, lo dibujar acá al lado, se verá mejor. Entonces aquí tú tendrías T, lo tendrías descompuesto en 3. En T en I, en el sentido J, TX, en el sentido I, en este caso sería menos, y TZ, en el sentido K. Entonces descompones T, el vector T, lo descompones en esas 3, y entonces ya puedes hallar I, J y K, es donde haya reacción, y sumas, y agrupas todos. Los que son X con X, los que son Y con Y, y los que son J con J, y los igualas a 0. Y sustituyes los valores que ya tengas, pues los sustituyes aquí, y obtienes los valores. Y con esto, habíamos acabado este ejercicio. Vale. Bueno. Esto que hizo... Mi sugerencia es que cambies los ejes. Y lo resuelvas como guía, los valores que yo tengo, estoy resolviendo, la resolución que tienes, la tomas como guía, como referencia para ver las magnitudes, y verás que I, J y K van a cambiar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que podría ser que en vez de ser, vamos a ver aquí, que en vez de ser, que aquí tienes los 3 ejes. Entonces, si tú normalmente tendrías X y XZ, pues puedes cambiarlo como quieras. Puedes cambiar, por ejemplo, 1. Si no quieres hacerlo muy complicado, cambia solo 1 a negativo. Entonces, que el X, en vez de ser hacia adelante el X, que el X positivo sea hacia atrás. Y eso hará que entonces tu Y quede detrás y tu Z arriba. Solo van a cambiar los signos de 2. Esa sería una manera sencilla de otra que puede ser, por ejemplo, que el X sea en lugar de la Y. Entonces, por lo tanto, si el X es en lugar de la Y, como tú lo estás rotando, ¿dónde quedaría la Y en este caso? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Si estás rotando, eso lo estás rotando para este sentido. Entonces, la X, si X ahora se queda aquí, ¿la Y dónde quedaría? Quedaría detrás. Y el Z quedaría en el mismo. Esa es otra. No, que vamos a cambiar la Z.
pues entonces puedes cambiar la Z y digo, mira, vamos a ponerle las Z abajo. Bueno, o en lugar, por acá detrás, vamos, venga, por detrás. Bueno, pues ahora vamos a cambiar la Z aquí. Pues la Z la estamos girando eso para este lado. Como estamos girando para este lado, entonces la Y quedará arriba y la X quedará en el mismo lugar. Entonces, la Y quedará aquí y la X quedará en el mismo lugar. Inténtalo. Para que no hagas solamente lo que yo hice. Y otra cosa más. En Teom yo tomo en cuenta todo lo que haces. Y ya después ya te pediré la próxima semana, tendrás un link donde vas a ir subiendo todo lo que vayas haciendo. Si lo haces, eso sube tu nota individual. Si te atreves a hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas, no, de cara a la próxima semana. Pero, o sea, ahí vas a ir subiendo todo lo que vayas haciendo. Conforme vaya avanzando el semestre, vais subiendo todo. Si yo veo que tú hiciste, y si tú me dices, me vas a decir lo que hiciste, hice tal cosa, cambié tal cosa. Entonces, siguiendo tu sugerencia, lo hice cambiando tal. Vale, pues entonces tu nota individual la estás subiendo ahí. Si lo haces. ¿Vale? Porque todo eso lo voy apuntando y entonces digo, ah, mira, este está haciendo, este se está atreviendo a hacerlo diferente. Pues venga, eso va para 10 en el individual. ¿Vale? Entonces sí, me interesa mucho, por eso lo estoy diciendo ahora. Ya que te vas a poner a estudiar eso, estúdialo de esta manera. Verás que vas a aprender bastante. De que al final acaba saliendo lo mismo siempre. Como mínimo es hacer el ejercicio entero, eso sí. Viendo lo que, como los datos que yo, la manera como lo resolví, pues lo tomas como guía y lo resuelves tú. Y después lo subes. Trata de hacer más o menos que sea más o menos limpito, porque después va a haber un link donde vas a ir subiendo esas cosas. Entonces, súbelo porque el último como no hay examen, la manera que yo tengo de evaluar a las personas es viendo qué es lo que han ido haciendo a lo largo de las semanas y después voy preguntando. Entonces, si veo que es alguien que estuvo trabajando todas las semanas, pues tendrá una nota más alta que alguien que no. Por eso es la diferencia del REI con el tradicional. Entonces, una de las cosas es importante, salir de empollar la semana antes del examen a trabajar cada semana. Vale. Bueno, pues esto es el ejercicio. Vamos a ver algunas cositas de respecto a algunos trabajos ya para interiorizar. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Esto qué es? Esto es del Usternet, donde tenemos, déjame lo abro, donde tenemos los ejercicios propuestos. Vale. Bien. Entonces vamos al segundo curso. Teorem. Vale, pues esto de aquí nos vamos para abajo, Teorem. Vale. Entonces aquí cuando tenemos los apuntes, vale. Ajá. Una cosa importante saber son apuntes de teoría. Muchas de estas cosas que está puesta en la resolución están en los apuntes de teoría. Así que, y de hecho, esto que hicimos hoy, después se pasará más adelante, de nuevo, algo similar, si no lo mismo, y todo el mundo debe tener 10, y ese sí contará. Sí, es que todo el mundo debe tener 10. Cuando se haga la siguiente, no, ahora no, se volverá a pasar en unas semanas, algo como esto, y todo el mundo debe tener 10, porque si alguien no tiene 10, entonces algo pasó. Eso es precisamente para validar que esos conocimientos se obtuvieron. Vale, entonces, una cosa diferente es un examen donde no tienes ni idea de lo que va a venir, y otra cosa, algo donde tú ya sabes por dónde van a ir los tiros, y lo único que tienes que hacer es ponerte al día. Son cosas muy diferentes.
Si yo lo que hago cosas relacionadas con lo que vamos viendo. Pero tienes que trabajártelo. Y por eso, el impacto que sabías de que iba a venir y no lo existe, igual que cosas que a mi criterio son los que funcionan. Hazlo. Si no lo haces, explícame por qué no. Ven para acá, mira, lo que tú me estás proponiendo es una tontería, por esto y por esto y por esto. Vale. Pero son cosas que a partir de yo cuando voy preparando la clase, son cosas que yo he hecho y que me han funcionado muchísimo. ¿Vale? Bueno, pues estos apuntes hay que repasárselos y la sugerencia es echarle un vistazo ahora, que tenéis fresco lo que vimos ahora, porque veréis varias cosas que están ahí. Y después no pudiste, pues aprovecha a estudiarlo ahora para que dentro de unas semanas, cuando lo hagas de nuevo, lo puedas hacer. Entonces aquí, pues veréis también dibujitos que toman, porque también varias cosas las tomé de ahí, así que es leerlo. Pero esto es leerlo. Ahí tienes que leerlo. No hay otra. Estate un rato y leer toda la documentación. Y donde haya dudas, me preguntas. Si hay algo que tú no tienes nada claro de que esto no me entero de nada, pues mira. Pero para que tú me puedas decir qué cosas no te enteras, pues tienes que leértelo. No hay otra. Entonces, léetelo todo y vete apuntando. Si tienes tablet, apúntalo en la tablet. Si no, imprímetelo en papel y apúntalo en papel. Y entonces, oye, en la página tal cosa, no me entero. Ya preparo o explico algo. Si veo que hay más de uno que me dice lo mismo, pues ya preparo algo para explicar. Pero tienes que leértelo y decirlo. Si no me dice, no voy a saber. Entonces, aprovechar ahora que tenéis fresco esto. Y esto también lo hago por otra razón también. Otra razón no solamente para que yo vea el nivel de todo el mundo. Lo hago también porque cuando tú estás sujeto a una concentración de ver algo y de pensar algo, y después lo miras de nuevo, lo miras diferente a cuando no has pasado por ese proceso. Entonces también eso es para que ayude también a ver algunas cosas que yo considero importantes de saber, que se preguntaron aquí. Pues cuando las veas ahí, cuando lo leas, lo vas a identificar, entonces ahí, repásatelo. Coge tu hoja y haz unos apuntes, unos esquemas. Vale, pues entonces, de aquí hay varias cosas que se han visto en la resolución de los ejercicios. Entonces, y yo en la resolución también voy apuntando en qué página aparece eso para que te lo vayas y te lo mires. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, como aquí. ¿Dónde quedó? Vale, ok. Creo que algo pasó con la versión. Vale, entonces, este 1.8, ¿qué dónde es? Este 1.8 es, en los puntos de teoría, vamos para abajo, en la colección de problemas. Este en algunos vectores, lo que presenté hace un minuto de la tabla de vectores, es a 3 vectores, tabla de diferentes tipos de apoyo. Ahí está. Entonces, si vemos, léetelo, míratelo, y todas las cosas que yo vaya diciendo como mínimo, repásate esas, como mínimo, es lo mínimo. Entonces, aquí están los apoyos, aquí están cosas que comenté, aquí están los de 3D, pues echar un vistazo. Aquellas en las que ya hayamos hablado, en particular, pues repásalas con más cariño. Tema 1, vectores, problemas. Entonces, aquí tenemos ejercicios. Algunos ya los vimos en la clase pasada. Y entonces yo he ido más o menos viendo y he seleccionado algunos para que trabajemos rápidamente algunos de los conceptos que están ahí. Y entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, uno es el 1.8. 1.8, dado un sistema de vectores deslizantes, por relación pasan por estos 3 puntos, calcule un momento resultante del sistema en este punto y la solución. Vale. Aquí también hay otro de vector deslizante, se puede usar a lo largo de toda la recta de acción.
producto vectorial, el vector posición, vector fuerza. Es otra manera también de lo mismo que está en los apuntes. Todo eso también está en los apuntes de otra manera, explicado más técnico. Vale. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Pues aquí se define las coordenadas y como aquí dice, habla de un punto P111, pues aquí está el punto P111. Y estos R's que están aquí son los vectores posición. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo se calcula el momento? Dos vectores. Uno posición y otro fuerza. ¿Dónde inicia el vector posición? Donde estás analizando el momento. Si haces sumatoria de momentos en tal punto, pues en ese punto es donde inicia el vector posición. Siempre. Por lo tanto, entonces, si estamos aquí hablando de que el momento resultante del sistema en el punto 111, entonces todos los vectores posición van a iniciar en 111. Siempre el vector posición inicia donde estás analizando el momento. Y después va a ir hacia el punto, hacia un punto donde pase el vector. Y entonces, por eso, entonces aquí están estos tres. 1, 2, 3. Entonces son coordenadas. Y después se hace la solución de momento en B debido a la fuerza tal, R, producto cruz, y acá, y hoy es los valores. Entonces vamos a hacer uno. Hagamos el vector posición 1. ¿De cuál queréis? A, B o C. Uno, el que sea. A, B o C. ¿Cuál de los tres queréis? ¿A? Vale. Pues venga. Pues A. Entonces A es 2i más JK. Entonces las rectas de acción pasan por 0, 1, 1. Pues bueno, pues entonces tenemos que definir dónde está el 0, 0, 0. Estaría aquí. Y el P, que aquí está, aquí. Espera, algo está pasando. Vale, ahí está. Es, a ver, P111, XYZ y 0, 0, 0. ¿Por qué al revés? Porque has dicho que la X es la I, y no la tendrías al revés, la I. Ah, mira, aquí en este cubo no me fijé. Este cubo, aquí es X y aquí es Y. Está diferente. No me fijé. Vale. Ahora, perdón. ¿Y qué dijiste también? Ah, vale, sí, estaba girado. Que de hecho, mira, es un ejemplo de, de que precisamente al final, si lo giras. Ah, mira, eso lo hice rápido en el internet, ¿eh? O sea, no me fijé. Bueno, pues entonces probablemente si lo resuelven de estos, habría que ver si los signos te quedan bien. Porque en principio tendrías que mantenerlo. No sé, puede ser que hice un error, ¿eh? Yo lo copié así al azar. Vale, entonces, sí, el X debería ser en el sentido contrario. Sí, debería ser en el sentido contrario. Sí, esto lo copié así al tuntún del internet. Vale, bueno, pues hagámoslo en el estándar X, y Z. Vale, entonces, estamos hablando del primero. La aclaración pasa por los puntos A, 0, 1, 1. ¿Dónde está el 0, 1, 1? X es 0, Y es 1, considerando este. X es 0, Y es 1, y Z es 1. Entonces, por lo tanto, el punto A estaría acá. 0, considerando X y Y. Está aquí, ya lo sobreescribí, para que quede igual que este. Entonces, A es 0, 1, 1. Avanzó 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Vale. Eso sería el vector posición. Eso es vector fuerza. ¿Y el vector fuerza cuánto vale? El vector fuerza vale 2i más j menos k. Entonces, A, 2i más j menos k. Y eso es vector A.
Vale, si el vector A es eso, entonces significará que en el punto A tendrá esta magnitud, dirección y sentido. Pues será 2 positivos en I. Ahora lo estoy poniendo en pequeño, no a escala, ¿eh? 2 en I para que se vea el vector R. ¿Es la razón? 2 en I más J sería positivo. Aquí sería 1. Y en K, menos 1. Sí, no está. Una unidad de fuerza J sería en el punto A. Y el vector R, y el vector R entonces va a ir de 0, de P, al punto de inicio a cualquier punto donde pase la fuerza. Se va para acá. Y en este sentido, esto es R. Entonces, por lo tanto, R será el punto A, el A menos P. Final menos inicio. Entonces, el punto R, el vector R es A menos P, pues simplemente lo que corresponda a 0, 1, 1, y P, que es 0, 0, 0. No. Ah, perdón. Es punto 0. Sí, perdón, me estoy liando aquí yo solo. Estoy aquí confundiendo. Perdón, déjame lo borro. No, el punto P que estamos analizando hacia A. Vale, ¿qué sería esto? Esto sería de punto P al punto A y esto es vector posición R. Entonces sería de A menos P. Y ahora sí, 0, 1, 1 menos P, que es 1, 1, 1. Entonces, por lo tanto, el vector posición R de PA sería 0 menos 1 menos 1, 1 menos 1, 0, y 1 menos 1, 0. Entonces, vector R de PA, del punto P al punto A, vale menos 1. Menos 1 en X. Esto es igual a menos Y. Entonces tendría que ser el vector que corresponde. Este fue de P con respecto a F. Pues mira, eso fue el que se hizo. Entonces sería menos Y, que sería menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0. Y el vector fuerza, 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Lo resuelves y obtienes los momentos, ¿no? Entonces, ahora, vamos a hacer en estos 5 minutos que quedan este ejercicio. Voy a pedir que se acabe en casa, porque este es un ejercicio que cuando lo hagas te ayudará mucho a entender lo que acabamos de hacer. Vale, entonces, y después ya seguiremos con estos y algo del otro tema. Ahora explicaré uno y acabarlo, porque no me dará tiempo de los 5 minutos. No, ahora no. No, el que sé que entregar es el de volver a hacer el otro. Eso sí. La próxima semana, si lo haces. Y yo iré, y tú vas. Sí, claro. Eso es opcional, pero evidentemente yo me voy mirando y veo que alguien no hace nada, porque no haces nada. ¿Vale? Ok. Y R cruz F. Tenemos IJK, tenemos estos ejemplos. Entonces, aquí tenemos, hay que calcular el factor solo usando determinantes. Entonces, tenemos un vector R aquí, una fuerza aquí, y un vector R aquí, y otra fuerza aquí. Pues entonces hay que calcularlo. Entonces, por ejemplo, si hacemos el primero, ¿cómo tendríamos el primero? Vale, entonces,
¿Dónde es el 0, 0, 0? Es lo mismo. ¿Dónde es 0, 0, 0? Y ya seguiremos lo mismo, la misma, esto sería el 0,0, atrás. Entonces, ¿cuál sería el vector R? Va de aquí a aquí. Como todo vale 1, entonces podemos hacerlo muy rápido. Y J y K va de aquí para acá. Entonces, en I, J y K, ¿cuánto avanza? Este R. Va de este punto a este punto. ¿Cuánto avanzó? Y va a ser X. No, Y. Y hacemos el estándar. X, Y, Z. Si este vector R avanzó 1 hacia atrás, ¿cuánto avanzó? ¿Y en qué? ¿En X, en Y o en Z? En X. Entonces aquí avanzó menos 1. Y aquí, ¿y en J y en K? 0, 0. Vector fuerza, 10 newtons. ¿Hacia dónde va? Va hacia arriba solamente. En este caso van hacia arriba nada más, ¿eh? Solo tiene un sentido. Entonces, en este caso es 1 o 10. Esto es metros. El de abajo será newtons. Será 10 newtons hacia arriba, entonces 10 newtons hacia acá. Entonces será 10. En X en Y no hay. Entonces 0, 0. Entonces cuando haces este determinante, te quedará 10 newton metro. Si después hacemos el otro que está aquí al lado, pues vector R será en X menos 1 y en Z menos 1. Vale, pues entonces aquí ponemos en X es menos 1 y en Z menos 1 y en K en 0 y en K menos 1. Menos 1, 0, menos 1. Y el vector posición. Y el vector Newton de fuerza es el mismo. Entonces 0, 0, 10. Estos metros y estos newtons. Cuando resuelves esta matriz, vamos a resolverla así rápidamente. Y es 0 menos 1 por 10. Menos 1 por 10. Menos 0. Menos 1 por 10. Menos 0 por menos 1. En J. 10 newton metro en J. K, menos 1 por 0, menos 0. Y es 0 por 0, J no, y K 0 por 0. Que significa que solo hay en J. Menos 1 por 10 es menos 10, por menos es 10. Menos 0 es 0. Por tanto, esto es 10 newtons metro en J. ¿Por qué da lo mismo? ¿Vale? Vámonos ya. Acabad lo mismo de estos, del 2, el 3, el 4. Cuando regresemos a la próxima clase, comenzaremos con esto, hablando de esto. Y ya seguiremos con la otra parte final. Hacedlo en casa. Intentadlo hacer en casa para que vengáis con los resultados de estos ejercicios y los podamos comentar, ¿vale? Y si está bien, que dé 10 en ambos. ¿Vale? Muy bien, gracias. Sí, sí, nota para que lo veáis. Entonces ya, para que podáis ver pero no hay una nota porque como no puntúa. ¿Correcto o incorrecto? Vale, todo el mundo se apuntó, ¿verdad? Todo el mundo se apuntó, ¿verdad? Sí. Ya no conté las personas. Me apunto sin querer. Pero después te pusiste, ¿no? Sí, sí. Vale. Oye, faltan... ¿Luar no vino?
Luar Estíbales. Vale. Ok, Jordi ya me dijo que no podía venir. Vale. Una cosa. Sí. En la clase de los viernes habrá unos días que no podemos ir por el trabajo. Vale. Los días semanales. No, este no puedo ver. Bueno, ¿qué día es? Vale, ok. Bueno, pues ya lo que he Habrá dicho yo. algunos que pueden enviar un correo. Vale, mira, lo que he dicho yo ahora. Como también luego... para